Las fechas son clavos indispensables para colgar el tapiz de la historia. Ya conocida la fecha de 1066, hagamos uso de ella en tal sentido. Ningún edificio completo ha sobrevivido en Inglaterra del período sajón y existen muy pocas iglesias de la época anterior en otras partes de Europa. Pero los normandos que desembarcaron en Inglaterra trajeron con ellos un estilo arquitectónico ya desarrollado que se había formado en Normandía y en otros lugares durante su generación. Los obispos y los nobles, que eran los nuevos señores feudales de Inglaterra, comenzaron pronto a ejercer su poder fundando abadías y monasterios. El estilo en que se erigieron esas construcciones se conoce con el nombre de estilo normando en Inglaterra y estilo románico en el continente. Floreció durante más de un siglo después de la invasión normanda. No es fácil imaginar hoy lo que significaba una iglesia para la gente de aquella época. Tan solo en algunas antiguas aldeas de regiones agrícolas podemos vislumbrar algo de su importancia. La iglesia era a menudo el único edificio de piedra de los alrededores, la única estructura considerable en varios kilómetros a la redonda, y su campanario era un hito o señal para todos los que se acercaban desde lejos. En los domingos y durante los cultos divinos, todos los habitantes de la ciudad podían congregarse allí, y el contraste entre el elevado edificio con sus pinturas y sus tallas y las moradas humildes y primitivas en las que transcurría la vida de aquellas gentes debió ser abrumador. No es de extrañar que la comunidad entera se interesase en la construcción de esas iglesias y se enorgulleciera de su ornamentación. Hasta desde el punto de vista económico, la construcción de un monasterio que exigía años debió transformar a toda una ciudad. Extraer de las canteras y transportar las piedras, levantar andamios adecuados, emplear artesanos ambulantes que traían consigo relatos de lejanos países, todo eso constituía un verdadero acontecimiento en días tan remotos. La Edad de las Tinieblas no había borrado en modo alguno de su memoria el recuerdo de las primeras iglesias, las basílicas y las formas que utilizaron los romanos en sus construcciones. La planta generalmente era la misma, una nave central conduciendo a un ábside o coro y 2 o 4 naves laterales. Algunas veces este simple plano se enriquecía con cierto número de adiciones. Algunos arquitectos preferían la idea de construir iglesias en forma de cruz y así agregaron lo que recibe el nombre de transepto entre el ábside y la nave central. La impresión general que producen estas iglesias normandas o románicas es, sin embargo, muy distinta que la de las antiguas basílicas. En las más primitivas de estas se emplearon columnas clásicas que sostenían cornisas rectas. En las iglesias románicas y normandas generalmente hallamos arcos de medio punto que descansan sobre pilares macizos. La impresión de conjunto que estas iglesias producen tanto desde dentro como desde fuera es de compacta solidez. Hay en ellas escasa ornamentación, incluso pocas ventanas, pero sí firmes y continuas paredes y torres que nos recuerdan las fortalezas medievales. Estos poderosos y casi retadores cúmulos de piedra levantados por la iglesia en tierras de campesinos y de guerreros que acababan de convertirse del paganismo parecen expresar la idea misma de la iglesia militante, esto es, la idea de que aquí, sobre la tierra, la misión de la iglesia es la de combatir las fuerzas de las tinieblas hasta que la hora del triunfo suene en el día del juicio final. Hubo un problema relacionado con la construcción de iglesias que preocupó a todos los buenos arquitectos. Fue la tarea de dar a estos impresionantes edificios de piedra el digno remate de un techo pétreo también. Las cubiertas de madera que habían sido las usuales en las basílicas carecían de dignidad y habían sido peligrosas por incendiarse fácilmente. El arte romano de abovedar tan espaciosas construcciones requería una gran cantidad de conocimientos técnicos y de cálculos que en gran parte se habían perdido. Por ello, los siglos XI y XII se convirtieron en un periodo de experimentos incesantes. No era asunto de poca monta el de cubrir todo el vano de la nave principal por medio de una bóveda. La solución más sencilla se diría que era la de salvar la distancia a la manera de un puente sobre un río. Se construían enormes pilares a ambos lados para sostener los arcos de esos puentes. Pero pronto se vio claro que una bóveda de esta suerte tenía que quedar firmemente unida si no se quería que se hundiese, ya que el peso de las piedras era extremadamente grande. Para soportar esos pesos enormes, las paredes y los pilares tenían que construirse más fuertes y macizos todavía. Se necesitaban grandes masas de piedra para esas primitivas bóvedas de cañón. Por ello, los arquitectos normandos comenzaron a intentar otro sistema.
Vieron que realmente no era necesario hacer tan pesado todo el techo, pues bastaba con tener un cierto número de sólidos arcos cubriendo la distancia y rellenar los intersticios de materiales más ligeros. Se advirtió que el mejor método para proceder así era el de tender los arcos o nervios cruzados entre los pilares, rellenando después los intersticios triangulares resultantes. Esta idea, que prontamente revolucionaría los sistemas de edificación, puede seguirse retrocediendo hasta la catedral normanda de Durham. Aunque el arquitecto que planeó la primera bóveda de crucería para su sólido recinto interior apenas se dio cuenta de sus posibilidades técnicas. Donde se empezaron a decorar las iglesias con esculturas fue en Francia. La palabra actual decorar es un tanto engañosa. Todo lo relativo al templo tenía su función específica y debía responder a una idea concreta relacionada con la enseñanza de la iglesia. El pórtico de finales del siglo XII de San Trófimo de Arles, en el sur de Francia, es uno de los ejemplos más completos de este estilo. Encima del dintel, en el llamado tímpano, se muestra a Jesucristo en su gloria, rodeado de los símbolos de los 4 evangelistas. Esos símbolos, el león para San Marcos, el ángel para San Mateo, el toro para San Lucas y el águila para San Juan, proceden de la Biblia. En el Antiguo Testamento leemos la visión de Ezequiel, en la que se describe el trono del Señor sostenido por 4 criaturas con las cabezas de un hombre, un león, un toro y un águila. Los teólogos cristianos decidieron asimilar ese pasaje a los 4 evangelistas y pensaron que una visión semejante era oportuna en la entrada de la iglesia. En la parte baja del dintel vemos 12 figuras sentadas, los 12 apóstoles, y podemos distinguir a la izquierda de Jesucristo una hilera de personajes desnudos y encadenados. Son los que han perdido sus almas y son conducidos al infierno. A la derecha del Señor vemos a los bienaventurados con sus rostros vueltos hacia Él en glorificación eterna. Debajo observamos las rígidas figuras de los santos, cada uno de ellos señalado por su emblema, recordando a los fieles que pueden ser sus intercesores cuando sus almas se encuentren delante del último juez. De este modo, las enseñanzas de la Iglesia acerca del destino final de nuestras vidas, aquí abajo en la tierra, tomaban cuerpo en esas esculturas sobre el pórtico del templo. Esas imágenes vivían en el espíritu de las gentes con mayor intensidad que las palabras del sermón pronunciado por el predicador. Un poeta francés de finales de la Edad Media, François Villon, ha descrito ese efecto en los emotivos versos que escribió pensando en su madre. Soy una mujer vieja y pobre, ignorante de todo, no sé leer. En la iglesia de mi pueblo me mostraban un paraíso pintado con arpas y un infierno donde hierven las almas de los condenados. El uno me alegra, me asusta el otro. No debemos esperar que tales esculturas parezcan tan naturales, ágiles y graciosas como las obras clásicas, pero son más intensas por su maciza solemnidad. Es mucho más fácil saber de un golpe de vista qué representan y se ajustan mucho mejor a la grandiosidad del edificio. Cada detalle en el interior de la iglesia era cuidadosamente estudiado en relación con su mensaje y su sentido. Aquí tenemos un candelabro hecho para la catedral de Gloucester hacia el año 1110. Los monstruos y dragones entrelazados de que se compone nos recuerdan las obras de la Edad de las Tinieblas, pero ahora se confiere un sentido más definido a esas formas misteriosas. Una inscripción latina en torno a su remate dice aproximadamente así: este portador de luz es obra de la virtud. Con su brillo predica la doctrina, para que el hombre no se entenebrezca en el vicio. Y en efecto, cuando penetramos con nuestros ojos en esa selva de extrañas criaturas, no solo encontramos otra vez en la protuberancia del centro los símbolos de los evangelistas que representan la doctrina cristiana, sino también las figuras de hombres desnudos. Como Laocoonte y sus hijos son asaltados por monstruos y serpientes, pero su lucha no es desesperada. La luz que brilla en las tinieblas puede hacerles triunfar sobre los poderes maléficos. La pila bautismal de una iglesia de Lieja, en Bélgica, labrada hacia el año 1113, nos proporciona otro ejemplo de la intervención de los teólogos aconsejando a los artistas. Es de bronce y tiene en la parte central un relieve con el bautismo de Jesucristo, el tema más adecuado para una pila bautismal.
Contiene inscripciones latinas explicando el sentido de cada figura. Por ejemplo, leemos Angelis ministrantes, ministros angélicos, sobre las dos figuras que aguardan en la orilla del río Jordán para recibir a Jesucristo. Pero no solamente estas inscripciones subrayan la importancia conferida a la significación de cada detalle, también al conjunto de la pila se le ha dado un sentido semejante. Hasta los toros sobre los que descansa no están ahí simplemente con fines ornamentales o decorativos. Leemos en la Biblia cómo el rey Salomón mandó decir a Hiram, rey de Tiro, en Fenicia, que le enviara un hombre hábil que sepa trabajar el oro, la plata, el bronce, el hierro, la púrpura, la escarlata y el jacinto, que sepa hacer toda suerte de cincelados. Entre las diferentes cosas que le encargó, destinadas al templo de Jerusalén, la Biblia describe un mar de fundición que tenía 10 codos del uno al otro borde, enteramente redondo. Descansaba sobre 12 toros, de los cuales 3 miraban al norte, 3 al occidente, 3 al mediodía y 3 al oriente, todos soportando el mar, y la parte posterior de los toros estaba oculta debajo de él. Este modelo sagrado fue, por consiguiente, el que el artista de Lija, que también era un gran experto en la fundición, se vio obligado a tener presente 2000 años o más después de la época de Salomón. Las formas empleadas por el artista para las imágenes de Jesucristo, de los ángeles y de San Juan Bautista parecen más naturales y al propio tiempo más serenas y majestuosas que las de la Edad de las Tinieblas. Recordemos que el siglo XII es el siglo de las cruzadas. Existía por consiguiente un contacto mayor que antes con el arte de Bizancio, y muchos artistas del siglo XII trataron de imitar y de emular las majestuosas imágenes sagradas de la Iglesia de Oriente. En ninguna otra época, en efecto, se aproximó tanto el arte europeo a estos ideales del arte oriental como en la plenitud del estilo románico. Hemos visto la disposición rígida y solemne de las esculturas de Arles y observamos el mismo espíritu en muchos manuscritos iluminados del siglo XII. Aquí vemos, por ejemplo, representada la Anunciación. Las figuras parecen tan rígidas e inexpresivas como en los relieves egipcios. La Virgen está vista de frente, con las manos levantadas en actitud de sorpresa, mientras la paloma del Espíritu Santo desciende sobre ella. El ángel está visto de medio perfil, con su mano derecha extendida en un ademán que en el arte del medievo significaba el acto de hablar. Si al contemplar una página semejante esperamos una vívida ilustración de una escena real, sufrimos un desencanto. Pero si recordamos una vez más que el artista no se proponía una imitación de formas naturales, sino más bien una distribución de símbolos sagrados tradicionales, todos los cuales eran necesarios para ilustrar el misterio de la Anunciación, ya no echaremos en falta lo que nunca se propuso ofrecernos. Debemos darnos cuenta de cuán grandes eran las posibilidades que se abrían ante los artistas tan pronto como finalmente descartaban toda ambición de representar las cosas tal y como las vemos. En esta figura vemos una página de un calendario destinado a un monasterio alemán. Señala las principales festividades de los santos que tenían que ser celebradas en el mes de octubre, pero a diferencia de nuestros almanaques, no las señala solamente con palabras, sino también por medio de ilustraciones. En el centro, debajo de los arcos, vemos a San Vilmaro, un sacerdote, y a San Galo, con el báculo de obispo, y un compañero que lleva la impedimenta de un misionero. Los curiosos dibujos en las partes superior e inferior ilustran la narración de 2 martirios evocados en octubre. Posteriormente, cuando el arte volvió a la pormenorizada representación de la naturaleza, tan crueles escenas eran a menudo pintadas con gran profusión de detalles horribles. Nuestro artista era capaz de soslayar todo eso, para evocarnos a San Gereón y a sus compañeros, cuyas cabezas fueron cortadas y echadas a un pozo. Distribuyó los troncos descabezados dentro de un claro círculo en torno al pozo. Santa Úrsula, que según la leyenda fue martirizada en unión de sus 11.000 vírgenes por los paganos, aparece en un trono, literalmente rodeada por sus seguidoras. Un feo salvaje con arco y flechas y un hombre blandiendo su espada se sitúan a los lados y amenazan a la santa. Podemos leer el asunto en la página sin vernos obligados a representarnos cómo pudo ser. Y como el artista podía prescindir de cualquier ilusión espacial o de cualquier acción dramática, podía distribuir sus figuras y sus formas de acuerdo con líneas puramente ornamentales. La pintura se hallaba realmente en camino de convertirse en una forma de escribir mediante imágenes. Pero esta vuelta a métodos de representación más simplificados confirió al artista de la Edad Media una nueva libertad para hacer experiencias con más complejas formas de composición. Sin estos métodos, las enseñanzas de la Iglesia no habrían podido ser traducidas nunca en formas visibles.
Y lo mismo que con las formas sucede con los colores. Como los artistas ya no se sentían obligados a estudiar e imitar las gradaciones reales de matices que aparecen en la naturaleza, pudieron elegir libremente cualquier color que les gustara para sus ilustraciones. El oro brillante y los luminosos azules de su obra de orfebrería, los colores intensos de sus libros iluminados, el rojo encendido y los verdes profundos de sus vidrieras muestran que esos maestros hicieron buen uso de su independización de la naturaleza. El verse libres de la necesidad de imitar el mundo de las cosas visibles fue lo que les permitió representar la idea de lo sobrenatural.